Todas las ciudades están llenas de historia y de historias. Y Praga no es la excepción. Entre sus calles, puentes, tranvías y edificios hay un pequeño objeto que llama la atención. Una máscara. Un rostro de bronce. Está en la Facultad de Filosofía y permanece allí desde 1991, junto al texto Jan Palach 1948-1969. Para entender esta historia hay que trasladarse al fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la distribución del nuevo mapa europeo. Entre los aliados ganadores, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética se dividen en el control de los países que habían sido invadidos y estaban bajo el control de la Alemania nazi, entre ellos Checoslovaquia, que quedó bajo la administración del Partido Comunista Soviético, y aunque los años que siguieron fueron complejos desde el punto de vista político, se puede resumir en esta línea de tiempo. Entre 1946 y 1989, el país fue gobernado bajo la administración del Partido Comunista Soviético, pero a lo largo de esos años hubo dos intentos para recuperar la democracia y un poco de libertad. Uno en 1948 y otro en 1968. A este último se lo llamó la Primavera de Praga. En ambas oportunidades, los soviéticos respondieron llenando la ciudad de soldados y tanques para recuperar su comunismo ortodoxo. Por supuesto que los checos no presentaron resistencia, más allá de alguna que otra acción pacífica como pararse frente a los tanques y poco más. El miedo infundado por el ejército comunista sobre la población civil era tal que las pocas formas de protestar, como la huelga general por ejemplo, no terminaba siendo acatada por todos y fracasaba. Los checoslovacos y sobre todo los jóvenes no encontraban una salida para evitar el régimen comunista. Y aquí es donde el protagonista de esta historia cobra relevancia. Jan Palach era un estudiante de historia en la Universidad Carolina de Praga, de personalidad tímida y no muy problemático. Decidió llamar la atención y ejercer una llamada a la acción de una forma peculiar, sin lastimar a nadie, sin disparar contra nadie. Se roció el cuerpo con gasolina y se prendió fuego en la Plaza Wenceslao de Praga un día de enero de 1969, hecho cuyas quemaduras terminarían con su vida 3 días más tarde. Dejó 4 cartas en las que reclamaba 3 ítems, el primero y el segundo contradictorios pero con cierta lógica. Por un lado, exigía libertad de prensa ya que los pocos medios eran controlados por el Estado. Y por otro, el cierre del periódico comunista Spravy, principal medio de propaganda impreso por soldados comunistas soviéticos. También hacía un llamamiento a la adhesión a la huelga general, amenazando que él era el primero de muchas antorchas humanas y que la próxima podría ser una persona cercana a cualquier otro ciudadano. Según las investigaciones de la policía local y de la policía secreta comunista, nunca encontraron un grupo de antorchas, por lo que se estima que Jan actuó solo. Si bien en su carta dejó claro que confiaba en que no haría falta que más personas se inmolen, quizás a modo de petición de que no lo imiten, a los 40 días otra persona se prendió fuego en el mismo lugar. Su nombre era Jan Zajíc. A él tampoco se le pudo encontrar un vínculo con Jan Palach. Hoy en día se sabe que otras 29 personas intentaron lo mismo, de las cuales 7 terminaron con su vida, aunque debido al secretismo comunista de la época, no se sabe si los motivos que impulsaron a estas personas a desarrollar estos actos eran los mismos que Palach. Según la investigación, la idea de quemarse a lo bonzo fue tomada de un hecho similar en Vietnam del Sur, donde el monje Thich Quang Duc se prendió fuego para reclamar por la persecución a los monjes budistas por parte del gobierno en 1963, que prohibía el ejercicio de otra religión que no sea la católica. De allí también surge el nombre a lo bonzo, que es como llamaban a los monjes. Palach también tenía conocimiento de que el polaco Ryszard Siwiec había hecho lo mismo en una tribuna delante de 100.000 personas. Entre ellos, muchos periodistas y dirigentes comunistas, en Polonia en septiembre de 1968, que incluso quedó registrado en video. Aunque la prensa oficial de ese momento trató de ocultar el hecho, el resto de Europa se fue enterando de lo ocurrido.
El periodista Willem Novy escribió un artículo sobre Jan Palach indicando que fue engañado por un grupo de ultraderecha que le proporcionaría una sustancia para empaparse con la que generaría fuego frío y que no quemaría su cuerpo, pero que alguien saboteó su misión y le cambió el líquido por gasolina justo antes de realizarlo. La familia de Palach le inició un juicio al periodista que publicó la noticia por injurias y calumnias, pero al ser miembro del Partido Comunista Soviético fue sobreseído por una jueza a la que el partido le proporcionó el veredicto final. El acto de despedida de Jan Palach fue uno de los más masivos en la historia de Praga. Decenas de miles de ciudadanos acompañaron el féretro por toda la ciudad. Amigos recordaron que había estado trabajando en la Unión Soviética de voluntario y que al regresar describió la vida comunista como una experiencia triste, de la que volvió desilusionado, y que temía que se instale por completo ese mismo sistema de vida para los checoslovacos. La forma de protesta elegida por Jan Palach no tuvo un reconocimiento inmediato. Tampoco el régimen comunista abandonó la administración de Checoslovaquia. Y no fue sino hasta 20 años después, con la caída del comunismo, con el muro de Berlín incluido, que fue reconocido como un gran paso para finalmente lograr transformarse en un país con democracia en 1989. En 1991, Palach fue condecorado con la Orden Thomas Garrigue Masaryk, con la que se honra a las personas que han contribuido de forma sobresaliente al desarrollo de la democracia, la humanidad y los derechos humanos. La máscara de bronce con que empezó este relato fue hecha a partir de un molde real de la cara de Jan Palach, tomada con yeso por el artista Olbram Soubek, que tuvo acceso al cuerpo de Palach a pocas horas de su muerte. Hizo 5 copias en total. Con una de ellas se reemplazó al busto de Lenin en la Facultad de Artes, por lo que recibió un castigo por parte del régimen comunista que le prohibió vender sus obras, hacer exhibiciones o salir del país. Además de Praga, las ciudades checas de Zetati y Melnik cuentan con monumentos que rinden honores a Jan. También en Londres, Roma y en la ciudad suiza de Vevey. La desesperación por intentar cambiar el rumbo de la historia de Jan Palach demoró 20 años en generar una conciencia social. Desde su muerte y hasta 1989, su nombre solo pudo escucharse en formato de susurros, nunca a viva voz, y solo a partir de entonces pudo ser recordado y reconocido en libertad.